El alicanto, ser mitológico que vive en el desierto más árido del mundo. Se alimenta de minerales preciosos, haciendo que su plumaje brille según el color de su alimento. Ese brillo era del que hablaban los pirquineros que lo habían visto. En el pueblo, un charlatán le vendió a uno de los pirquineros una hoja mal impresa donde salían dibujos del alicanto. En ella se explicaba dónde se podían casar, cuántos huevos ponían y hasta los rituales de apareamiento. Los pirquineros se imaginaban atrapando un alicanto para que éste los llevara a descubrir minerales preciosos. Al calor de la fogata y el vino barato, los pirquineros discutían la mejor forma de cazar alicantos, que atrapados en jaulas o amarrados, estarían listos para satisfacer la codicia del hombre más ambicioso. No existían cientos de alicantos, ni siquiera decenas de ellos. Solo había uno, un único ser mágico que vagaba por valles y desiertos. Una noche, un resplandor llamó la atención del alicanto. Al acercarse, vio que la luz palpitante provenía de una veta de cobre. Una extraña voz invadió al alicanto. Era la veta de cobre quien conocía al alicanto a través del viento, que le traía historias de tierras lejanas y entre ellas susurros de un ser con un brillo mágico que se alimentaba de minerales. Empezó así la amistad entre un alicanto y una veta de cobre, dos seres solitarios que, siendo diferentes, empezaron a atraerse. Seres creados al inicio del mundo, los primeros prototipos que Dios, como buen artesano, moldeó con distintos materiales y formas. En arrebatos de imaginación, creó seres únicos y fantásticos, sin saber cómo se comportarían. Al terminar su labor, el gran maestro olvidó llevarse sus obras de arte inconclusas, dejándolas vagar sobre la tierra por toda la eternidad. Al resguardo de interminables noches, seres tan diferentes comenzaron a amarse casi sin darse cuenta. Un amor platónico que creció en la misma medida que la frustración al no poder consumar una pasión imposible. El viento conmovido dispersó una noticia que estremeció a la veta de cobre. Existía un viejo artesano que recorría el desierto en busca de minerales de toda clase que fundía en el mismo lugar creando bellas esculturas. El alicanto, sin dudar,
emprendió el viaje en busca del viejo. El alicanto encontró una pequeña fogata en donde un viejo calentaba su comida. El viejo, asustado, comenzó a avanzar en dirección de la luz. El alicanto iluminó su plumaje metálico, tratando de llamar la atención del artesano. El viejo, intrigado, fue a buscar sus pertenencias que amarró a la alforja de su burro mientras el ave lo adelantaba a prudente distancia. Pasaron muchos días de viaje de mucho calor, siendo la curiosidad al principio lo único que alentaba al viejo a seguir. Cuando el artesano dormía, el alicanto desaparecía, volviendo antes del amanecer con pepitas de oro o plata que depositaba cerca de la fogata que el viejo mantenía para abrigarse y calentar el poco alimento que le quedaba. Al despertar, el viejo examinaba intrigado la procedencia de las piedras, guardándolas en una bolsita de cuero junto a las otras. Los caminos por tierras desconocidas eran interminables. Ya sin comida ni agua, el artesano desfalleciente se derrumbó sin alcanzar a ver el final del agotador viaje. El alicanto observaba al artesano mientras escarbaba al lado de la veta de cobre. El viejo trató de sacarla, pero no pudo. Con la picota empezó a socavar la roca hasta que sacó completamente el trozo de cobre que brillaba en las manos del viejo. Comenzó a comprender. Quieres una compañera porque estás solo, igual que yo. Pues bien, manos a la obra, dijo el viejo. El nuevo alicanto se encontraba inmóvil, percibiendo por primera vez sensaciones que no comprendía.
Los movimientos que en un principio resultaban tímidos y torpes, lentamente cobraron fuerza y destreza. Los alicantos se acercaron al artesano. El viejo pudo tocar por primera vez al alicanto que le cambió la vida. Sabía que esa noche sería la despedida. Los alicantos se alejaron y extendieron sus alas como agradecimiento. El desierto se iluminó de hermosos colores y lentamente se fue apagando. El artesano había creado una nueva raza y un lazo de afecto entre ellos que duraría para siempre. Esa fue la historia que contaba un viejo que encontré en uno de los bares que había en las oficinas salitreras en el desierto más seco del mundo. Por unas monedas, un viejo contaba historias de cuando montaba lomos de su burro. Yo era de los que me burlaba de sus cuentos. Como típico joven arrogante, estaba más preocupado en desenmascarar al mentiroso que a disfrutar de sus historias. Ahora de viejo, solo me quedan esos pocos recuerdos del pueblo en el que me crié, pero que hoy ya no existe.